Hola amigos de Timeless Cast Español. Todos recordamos las batallas, los héroes y la magia eterna de Star Wars. Pero detrás de esa galaxia muy lejana, también hubo historias reales de talento, valentía y pérdidas que marcaron a millones de fans. Hoy vamos a recordar a los actores de Star Wars que ya no están con nosotros y a honrar el legado que todavía sigue vivo a través de la fuerza. R2-D2, el valiente e inolvidable droide astromecánico de la saga Star Wars, fue llevado a la vida por Kenny Baker. Nacido el 24 de agosto de 1934 en Birmingham, Inglaterra, Baker convirtió a R2-D2 en mucho más que una máquina pequeña y silenciosa. A través del movimiento, del ritmo y de una presencia física llena de personalidad, logró que el personaje transmitiera valentía, ternura y humor y una lealtad absoluta hacia los héroes de la rebelión. Desde A New Hope, en 1977, R2-D2 se volvió una pieza esencial de la historia, acompañando a Luke Skywalker, Leia Organa y a tantos otros personajes en algunos de los momentos más decisivos de la saga. Lo más admirable es que, sin necesitar grandes discursos ni un rostro visible, Kenny Baker ayudó a convertir a R2-D2 en uno de los personajes más queridos de todo Star Wars. Su trabajo dio alma a un droide que parecía entenderlo todo, sentirlo todo y estar siempre listo para salvar el día cuando nadie más lo esperaba. Además de la franquicia galáctica, Baker también participó en películas como Time Bandits, Flash Gordon y Labyrinth, demostrando una carrera muy ligada al cine fantástico y de aventura. Falleció el 13 de agosto de 2016, a los 81 años, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar. Su legado como R2-D2 sigue brillando con fuerza, porque pocas figuras del cine han logrado inspirar tanto cariño sin decir una sola palabra. Ben Obi-Wan Kenobi, el sabio maestro Jedi que abrió la puerta del destino para Luke Skywalker, fue interpretado por Alec Guinness. Nacido el 2 de abril de 1914 en Londres, Inglaterra, Guinness aportó al personaje una enorme dignidad, profundidad y una serenidad que ayudó a convertir a Obi-Wan en una de las figuras más icónicas de toda la saga. En A New Hope, de 1977, su Obi-Wan no solo servía como guía espiritual y maestro, sino también como puente entre un viejo orden desaparecido y la esperanza de una nueva generación. Cada una de sus escenas tenía un peso especial, porque Guinness lograba transmitir historia, o sabiduría y melancolía con una sola mirada o con una frase sencilla. Su interpretación fue tan poderosa que incluso consiguió algo muy poco habitual para una película de ciencia ficción en aquella época: una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Y no era casualidad. Alec Guinness ya era una leyenda del cine mucho antes de entrar al universo Star Wars, con títulos inmortales como The Bridge on the River Kwai, Lawrence of Arabia y Dr. Zhivago. Su prestigio artístico dio a la película una credibilidad enorme, y al mismo tiempo, Star Wars le permitió dejar una huella imborrable en la cultura popular de varias generaciones. Falleció el 5 de agosto de 2000, a los 86 años, a causa de un cáncer de hígado. Su Obi-Wan Kenobi sigue siendo recordado como una figura legendaria, no solo dentro de la fuerza, sino también en la historia del cine. Grand Moff Tarkin, uno de los villanos más fríos, elegantes y temibles de toda la saga, fue interpretado por Peter Cushing. Nacido el 26 de mayo de 1913 en Londres, Inglaterra, Cushing aportó al personaje una autoridad helada y una presencia tan imponente que incluso parecía estar por encima del propio Darth Vader, dentro de la jerarquía imperial. En A New Hope, de 1977, Tarkin se convirtió en el rostro del poder absoluto del imperio, calculador, despiadado y completamente convencido de que el miedo era la mejor herramienta para gobernar la galaxia. Lo que hacía inolvidable su interpretación era la elegancia con la que transmitía amenaza. No necesitaba gritar ni moverse demasiado, bastaba con su mirada, con su voz medida y con esa calma aterradora para dejar huella en cada escena. Peter Cushing ya era una leyenda del cine británico antes de llegar a Star Wars, especialmente por sus papeles en las películas de Hammer Horror, donde encarnó a figuras icónicas como Van Helsing y Baron Frankenstein. También tuvo una carrera muy reconocida en títulos como Doctor Who y adaptaciones de Sherlock Holmes.
Falleció el 11 de agosto de 1994, a los 81 años, a causa de un cáncer de próstata. Su Grand Moff Tarkin sigue siendo una de las interpretaciones villanas más refinadas e inolvidables de toda la historia del cine fantástico. El jefe Jawa, uno de los pequeños pero inolvidables habitantes del desierto de Tatooine, fue interpretado por Jack Purvis. Nacido el 13 de julio de 1937 en Londres, Inglaterra, Purvis ayudó a dar vida a una parte esencial del universo de Star Wars en A New Hope de 1977. Sé cuando los Jawas aparecieron como misteriosos chatarreros del desierto, traficando droides y aportando al planeta una identidad visual y cultural única. Su trabajo no se limitó a ese personaje, porque también participó en otros papeles dentro de la trilogía original, incluyendo un Ewok en Return of the Jedi y uno de los Ugnaughts en The Empire Strikes Back. Jack Purvis fue uno de esos actores cuya presencia ayudó a construir la riqueza física y fantástica de la galaxia, aportando humanidad, rareza y encanto a criaturas que podían haber quedado solo como parte del decorado. Fuera de Star Wars, colaboró con frecuencia con Terry Gilliam en títulos como Time Bandits, Brasil y The Adventures of Baron Munchausen. Su vida cambió trágicamente en 1990, cuando un accidente lo dejó paralizado. Falleció el 21 de noviembre de 1997, a los 60 años. Su legado sigue vivo en esa capacidad única de dar alma y personalidad a algunos de los seres más extraños y queridos del cine fantástico. Chewbacca, el leal copiloto del Halcón Milenario y uno de los grandes símbolos emocionales de Star Wars, fue interpretado por Peter Mayhew. Nacido el 19 de mayo de 1944 en Londres, Inglaterra, Mayhew aportó al personaje una humanidad extraordinaria a través del movimiento, la postura y una expresividad física que iba mucho más allá del disfraz. Con sus 2,21 metros de altura, su presencia era imponente, pero lo que realmente convirtió a Chewbacca en un ícono fue la ternura, la fidelidad y la sensibilidad que Peter supo transmitir debajo del pelaje y los rugidos. Desde A New Hope en 1977 hasta The Force Awakens en 2015, su interpretación acompañó a varias generaciones de fans. Chewbacca no era solo el amigo de Han Solo, era también una figura de amor incondicional, valentía y dolor silencioso, y Peter Mayhew logró que todo eso se sintiera real en cada escena. Además de su trabajo en la saga, participó en otros proyectos televisivos y cinematográficos, aunque siempre quedó ligado de forma inseparable al Wookiee más querido de la galaxia. También fue muy admirado por su cercanía con los fans y por su constante presencia en convenciones y eventos benéficos. Falleció el 30 de abril de 2019, a los 74 años, a causa de un infarto. Su Chewbacca sigue siendo una de las almas más nobles de Star Wars, y su legado permanece tan fuerte como el vínculo eterno entre Chewie y Han. Jake Tono Porkins, también conocido como Red Six, fue uno de esos pilotos rebeldes que aparecieron poco tiempo en pantalla, pero dejaron una huella enorme entre los fans. Y el personaje estuvo interpretado por William Hootkins. Nacido el 5 de julio de 1948 en Dallas, Texas, Estados Unidos, Hootkins llevó al personaje una mezcla de cercanía, valentía y humanidad que hizo que muchos lo recordaran con cariño pese a su breve participación en A New Hope. Porkins formó parte de la batalla de Yavin, y su sacrificio durante el ataque a la Estrella de la Muerte terminó convirtiéndolo en uno de esos héroes secundarios que el fandom nunca olvida. William Hootkins tenía una presencia muy particular y una energía muy reconocible, lo que le permitió destacar también en películas como Raiders of the Lost Ark, Batman de 1989 y Flash Gordon. Era uno de esos grandes actores de carácter que siempre parecían aportar peso real, incluso a papeles pequeños. Falleció el 23 de octubre de 2005, a los 57 años, a causa de un cáncer de páncreas. Su Porkins sigue siendo una parte muy querida del imaginario rebelde y uno de los mejores ejemplos de cómo Star Wars logró convertir a personajes de pocos minutos en figuras verdaderamente inolvidables. Darth Vader, el señor oscuro de los Sith y uno de los villanos más icónicos de toda la historia del cine, fue físicamente interpretado por David Prowse.
Nacido el 1 de julio de 1935 en Bristol, Inglaterra, Prowse llevó al personaje una presencia corporal imponente, una forma de caminar inolvidable y una amenaza física que ayudó a convertir a Vader en una figura inmortal. Aunque la voz legendaria fue la de James Earl Jones, o fue el cuerpo de Prowse dentro del traje el que definió el peso, la postura y el terror visual del personaje en la trilogía original. Desde A New Hope, en 1977, su trabajo ayudó a fijar una imagen que terminaría marcando a generaciones enteras. Antes y después de Star Wars, David Prowse también apareció en títulos como A Clockwork Orange, Doctor Who, y fue muy conocido en el Reino Unido como el Green Cross Code Man, una figura educativa de seguridad vial muy popular. Falleció el 28 de noviembre de 2020 a los 85 años, debido a complicaciones relacionadas con COVID-19. Su legado como Darth Vader sigue siendo absolutamente esencial, porque sin su presencia física, gran parte del mito visual del personaje jamás habría tenido el mismo impacto. John Dutch Vander, también conocido como Gold Leader, y fue uno de los pilotos rebeldes más recordados de la batalla de Yavin, y el personaje estuvo interpretado por Angus MacInnes. Nacido el 27 de octubre de 1947 en Windsor, Ontario, Canadá, MacInnes aportó al personaje liderazgo, valentía y una energía muy propia de los hombres que sabían que estaban entrando en una misión casi imposible. En A New Hope, Gold Leader encabezó parte del ataque contra la Estrella de la Muerte, y aunque su tiempo en pantalla fue limitado, su rostro y su voz quedaron ligados para siempre al momento en que la rebelión se jugaba el todo por el todo. Angus MacInnes tuvo una carrera sólida en cine y televisión, con apariciones en películas como Witness, Hellboy, Captain Phillips y otras producciones donde a menudo interpretaba figuras de autoridad o militares. Falleció el 23 de diciembre de 2024, a los 77 años. Su Gold Leader sigue siendo recordado como uno de los rostros esenciales de aquella primera gran victoria rebelde, y como una parte inseparable del heroísmo colectivo que hizo tan poderosa la batalla final de A New Hope. La princesa Leia Organa, una de las heroínas más queridas, valientes e influyentes de toda la cultura popular, fue interpretada por Carrie Fisher. Nacida el 21 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California, Estados Unidos, Fisher convirtió a Leia en mucho más que una princesa galáctica. Le dio inteligencia, sarcasmo, coraje, sensibilidad y una fuerza moral que rompía con el molde tradicional de muchas heroínas de la época. Desde A New Hope, en 1977, Leia se convirtió en uno de los grandes corazones de la saga, liderando la rebelión, enfrentando al Imperio y demostrando que la verdadera fortaleza no dependía de una espada láser, sino del carácter. Carrie Fisher regresó al personaje a lo largo de la trilogía original y más tarde en The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker, demostrando que Leia seguía siendo una figura central incluso décadas después. Más allá de Star Wars, Fisher también brilló en películas como When Harry Met Sally, The Blues Brothers y Hannah and Her Sisters, además de convertirse en una escritora admirada por su honestidad, con obras como Postcards from the Edge. Falleció el 27 de diciembre de 2016, a los 60 años, tras sufrir un infarto. Su legado como Leia sigue siendo eterno, porque pocas figuras del cine han inspirado a tantas personas con tanta fuerza, inteligencia y humanidad. El ingeniero de Incom fue uno de esos pequeños personajes que ayudaron a construir la sensación de que el universo rebelde estaba lleno de gente real trabajando detrás de la gran batalla, y estuvo interpretado por Shane Rimmer. Nacido el 28 de mayo de 1929 en Toronto, Canadá, Rimmer apareció en A New Hope, aportando una presencia discreta pero muy útil dentro del entramado técnico y militar de la Alianza Rebelde. Aunque su papel fue breve, formó parte de esa sensación de mundo vivido que siempre hizo especial a Star Wars. Shane Rimmer tuvo una carrera muy extensa como actor y también como artista de voz, con participaciones en títulos como The Spy Who Loved Me, Thunderbirds Are Go y más tarde Batman Begins. Falleció el 29 de marzo de 2019, a los 89 años.
Su paso por Star Wars fue pequeño, pero sigue siendo parte de esa enorme red de intérpretes que ayudaron a dar densidad, textura y credibilidad a la rebelión. El teniente Paul Triadum, uno de los oficiales imperiales de A New Hope, fue interpretado por Peter Sumner. Nacido el 29 de enero de 1942 en Sydney, Australia, Sumner dio al personaje una presencia seria y eficaz dentro del aparato militar del Imperio. Aunque su papel fue breve, Triadum formó parte del clima de vigilancia, control y amenaza que envolvía a la Estrella de la Muerte, especialmente en torno a la investigación de los planes robados y el seguimiento de los droides. Peter Sumner fue un actor australiano con una carrera muy respetada en cine y televisión, con títulos como Mad Max, The Devil's Playground y The Chant of Jimmy Blacksmith. Falleció el 22 de noviembre de 2016, a los 74 años. Su participación puede haber sido pequeña, pero forma parte de esos rostros que ayudaron a que la maquinaria imperial se sintiera grande, organizada y verdaderamente amenazante. El general Motti, uno de los oficiales imperiales más recordados de la primera película, fue interpretado por Richard Leparmentier. Nacido el 16 de julio de 1946 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, Leparmentier convirtió a Motti en parte de una de las escenas más famosas de toda la saga. Aquella reunión en la Estrella de la Muerte, en la que desprecia el poder de la fuerza y termina humillado por Darth Vader. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, ese momento bastó para hacerlo inolvidable. Motti representaba la arrogancia tecnocrática del Imperio, esa creencia de que las armas, la burocracia y la lógica del poder podían imponerse incluso a algo tan antiguo y profundo como la fuerza. Richard Leparmentier también apareció en películas como Octopussy, The Living Daylights y otros proyectos de cine y televisión. Falleció el 15 de abril de 2013, a los 66 años. Su general Motti sigue siendo recordado como parte de uno de los choques de poder más icónicos de A New Hope. El escolta rebelde de Leia fue uno de los personajes pequeños pero muy visibles en los primeros compases de la saga, y estuvo interpretado por Alan Harris. Nacido el 28 de mayo de 1938 en Enfield, Inglaterra, Harris apareció en A New Hope como parte de las fuerzas rebeldes que rodeaban a la princesa Leia en una etapa ya marcada por la persecución del Imperio. Aunque se trató de un papel muy breve, su presencia ayudó a dar cuerpo a los primeros movimientos de la resistencia. Alan Harris fue además un actor y especialista muy importante dentro del universo Star Wars, participando también en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, lo que reforzó todavía más su vínculo con la franquicia. Falleció el 25 de enero de 2020 a los 81 años. Su contribución puede parecer pequeña en términos de diálogo, pero fue muy valiosa dentro del trabajo físico y visual que ayudó a construir la galaxia en pantalla. El teniente Shan Chilson, uno de los oficiales imperiales de Return of the Jedi, fue interpretado por Malcolm Tierney. Nacido el 25 de febrero de 1938 en Inglaterra, Tierney dio al personaje esa mezcla de rigidez militar y frialdad burocrática tan propia del aparato imperial. Su presencia en la Estrella de la Muerte, ayudó a reforzar la sensación de que el Imperio estaba sostenido por una gran red de oficiales duros, disciplinados y plenamente convencidos de su poder. Malcolm Tierney tuvo una carrera larga en producciones británicas como The Sweeney, Minder y Lovejoy, donde construyó una sólida reputación como actor de carácter. Falleció el 18 de febrero de 2014, a los 75 años. Su paso por Star Wars fue breve, pero sigue formando parte del entramado de personajes imperiales que dieron profundidad a la última entrega de la trilogía original. Wu Hare, el gruñón e inolvidable cantinero de Mos Eisley, fue interpretado por Ted Burnett. Nacido el 8 de noviembre de 1926 en Inglaterra, Burnett convirtió a Wu Hare en una pieza esencial de la atmósfera del bar más famoso de la galaxia. Con su desprecio por los droides, su rostro endurecido y su actitud brusca, ayudó a que la cantina de Mos Eisley se sintiera como un lugar realmente peligroso, lleno de contrabandistas, cazarrecompensas y todo tipo de figuras dudosas. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, Wu Hare se convirtió en uno de esos personajes secundarios que los fans nunca olvidaron, precisamente porque resumía muy bien
el tono áspero y sucio del borde exterior. Ted Burnett también trabajó en televisión británica, con apariciones en series como The Avengers. Falleció el 1 de octubre de 2001, a los 74 años. Su Booger sigue siendo parte del alma de la cantina y de uno de los espacios más icónicos de toda la saga. Greedo, el famoso cazarrecompensas rodiano de la cantina de Mos Eisley, fue interpretado por Larry Ward. Nacido el 2 de octubre de 1944 en Columbus, Ohio, Estados Unidos, Ward dio vida a uno de los personajes más breves pero culturalmente más famosos de todo Star Wars. Su enfrentamiento con Han Solo en A New Hope se convirtió en una de las escenas más discutidas, citadas y revisitadas de la historia de la saga, hasta el punto de marcar para siempre la imagen del submundo criminal galáctico. Greedo representaba la amenaza pequeña pero inmediata, el tipo de figura que podía aparecer en cualquier mesa de cantina y cambiarlo todo en segundos. Larry Ward tuvo una carrera variada en cine y televisión, con apariciones en The Scorpion King y en la serie de The Incredible Hulk. Falleció el 15 de octubre de 2007 a los 63 años. Su Greedo sigue siendo parte esencial de la mitología de Han Solo y de uno de los momentos más debatidos de la cultura pop. Un Stormtrooper puede parecer un papel mínimo, pero en Star Wars incluso esas figuras anónimas ayudaron a construir uno de los ejércitos más reconocibles de la historia del cine, y uno de ellos fue interpretado por Peter Diamond. Nacido el 10 de agosto de 1929 en Berlín, Alemania, Diamond apareció sin acreditar dentro de la armadura blanca en A New Hope, aportando parte del movimiento, el peligro y la presencia visual de las tropas imperiales. Más allá de ese pequeño papel, Peter Diamond fue un especialista y coordinador de acción con una carrera larguísima en el cine, trabajando también en películas de James Bond y The Italian Job. Falleció el 27 de marzo de 2004, a los 74 años. Aunque no dijera una línea, su trabajo formó parte de ese inmenso engranaje físico que ayudó a convertir a los Stormtroopers en un símbolo eterno del poder imperial. La tía Beru, la figura materna más importante en la infancia de Luke Skywalker, fue interpretada por Sheila Fraser. Nacida el 25 de noviembre de 1920 en Londres, Inglaterra, Fraser dio al personaje una dulzura y una preocupación genuina que ayudaron a que el hogar de Luke en Tatooine se sintiera real, cálido y profundamente humano. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, Beru representaba amor, cuidado y esa vida sencilla que Luke estaba a punto de perder para siempre. Sheila Fraser tuvo una carrera larga en cine y televisión británica, con apariciones en series como The Avengers y The Saint. Falleció el 29 de agosto de 2000, a los 79 años. Su interpretación de la tía Beru sigue siendo recordada con mucho cariño, porque en muy pocos minutos consiguió convertirse en una de las figuras emocionales más importantes del origen de Luke. La voz de Darth Vader, una de las voces más reconocibles de toda la historia del cine, estuvo a cargo de James Earl Jones. Nacido el 17 de enero de 1931 en Arkabutla, Mississippi, Estados Unidos, Jones convirtió a Vader en algo más que un villano visualmente impactante. Su voz le dio poder, profundidad, solemnidad y una amenaza absolutamente única. Aunque el cuerpo dentro del traje era el de David Prowse, fue la voz de James Earl Jones la que terminó definiendo la dimensión legendaria del personaje. Desde A New Hope, en 1977, su interpretación vocal quedó para siempre ligada al lado oscuro. Jones fue además una figura inmensa del cine y el teatro, con títulos como The Lion King, Field of Dreams y Coming to America, además de una carrera premiada y profundamente admirada. Falleció el 13 de octubre de 2024, a los 93 años. Su contribución a Star Wars sigue siendo absolutamente eterna, porque pocas voces han logrado transmitir tanta autoridad, amenaza y emoción con tan solo una frase. El general Willard, uno de los líderes rebeldes presentes en la planificación del ataque a la Estrella de la Muerte, fue interpretado por Eddie Byrne. Nacido el 31 de enero de 1911 en Dublín, Irlanda, Byrne aportó al personaje una autoridad tranquila y una presencia muy sólida durante la emblemática secuencia de briefing en Yavin 4. Aunque su aparición fue breve,
se contribuyó a que la rebelión pareciera una estructura militar real, organizada y creíble en medio de la desesperación. Eddie Byrne tuvo una larga carrera en cine y televisión, con apariciones en títulos como The Longest Day y The Ipcress File. Falleció el 17 de junio de 1981, a los 70 años. Su general Willard sigue formando parte de ese conjunto de rostros rebeldes que ayudaron a dar legitimidad y peso al esfuerzo colectivo contra el Imperio. El tío Owen Lars, el hombre que crió a Luke Skywalker en Tatooine e intentó darle una vida segura y estable, fue interpretado por Phil Brown. Nacido el 30 de noviembre de 1916 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, Brown dio al personaje una mezcla de dureza, prudencia y cariño contenido. Owen no era un hombre de grandes sueños ni de aventuras, era un protector, pues alguien que entendía el peligro del pasado de Luke mucho mejor de lo que el propio chico podía imaginar. Su breve papel en A New Hope fue fundamental para establecer el origen emocional del héroe, precisamente porque representaba esa vida sencilla y terrestre que estaba a punto de desaparecer. Phil Brown también tuvo una larga carrera en cine y televisión, con apariciones en The Twilight Zone y The Best Years of Our Lives. Falleció el 9 de febrero de 2006, a los 89 años. Su tío Owen sigue siendo recordado como una figura esencial en los primeros pasos del viaje de Luke. El general Jan Dodona, uno de los líderes más importantes de la Alianza Rebelde en la primera gran victoria contra el Imperio, fue interpretado por Alex McCrindle. Nacido el 2 de agosto de 1911 en Glasgow, Escocia, McCrindle dio al personaje una calma, una sabiduría y un peso estratégico que resultaban fundamentales durante la planificación del ataque a la Estrella de la Muerte. Su escena explicando el punto débil del arma imperial quedó grabada en la memoria de los fans como uno de los grandes momentos de tensión y esperanza de A New Hope. Alex McCrindle tuvo una carrera larga en cine y televisión británica, con apariciones en The Avengers y otras producciones destacadas. Falleció el 20 de abril de 1990, a los 78 años. Su general Dodona sigue siendo recordado como una figura clave del liderazgo rebelde, uno de los hombres que ayudaron a transformar una misión suicida en la primera gran victoria de la galaxia. ¿Y tú? ¿Qué actor de Star Wars recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte a Timeless Cast Español para más videos como este.